módulo. Buenas noches. Ya son las 7. Entonces vamos a dar inicio a esta nueva clase dentro de lo que les decía el módulo de Buenas valoración noches. aduanera. ¿Cómo estás, Helen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, licenciada, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Nuevamente voy a poner la presentación en compartido. Vamos a recapitular de manera muy rapidita qué hemos hablado en la anterior clase. Prácticamente hemos hablado de que existen 6 métodos de valoración, ¿sí? Aquí están, son los 6 métodos que están en sus correspondientes articulados dentro del acuerdo sobre valoración del OMC. Lo que quiero recalcarles acá es que el importador, el momento que mediante su agencia despachante de aduanas está realizando el despacho aduanero de importación de sus mercancías, ¿no? Adjunto al cual se adjunta, valga la redundancia, la declaración andina del valor, en la cual se declara el valor, ¿no? ¿A efectos de qué? A efectos del cálculo de tributos aduaneros de la importación. En este momento que se llena la declaración andina del valor, el importador no puede elegir de manera arbitraria uno de los métodos, ¿no es cierto? Les decía, son 6 métodos. Y entonces el importador no dice, voy a elegir el segundo, voy a elegir el tercero, o voy a elegir cualquiera, ¿no es cierto? No. De acuerdo a lo que se indica en la normativa, es que primero se tiene que aplicar el primer método de valoración, que ciertamente les decía, es el método más importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque respeta las condiciones de la transacción pactada entre el comprador y el vendedor, ¿no es cierto? Entonces ahí, en la aplicación de este primer método, ¿qué se va a declarar? Precisamente el precio, se va a declarar el valor con el cual se ha negociado la importación, se ha negociado la compra-venta de carácter internacional. ¿Sí? Entonces es importante la aplicación del primer método y fundamentalmente porque este primer método se basa también en la factura comercial que ha sido emitida a efectos de la compra-venta. ¿Sí? Entonces es importante. Primero, primer método, pero para ello se tiene que cumplir algunos requisitos que lo vamos a ver en esta clase. ¿Cuáles requisitos necesito cumplir para que se me aplique este primer método? Método que va a respetar el valor de transacción, el valor que he negociado, el precio que he negociado con mi vendedor. ¿Sí? Una vez cumplidos los requisitos, entonces tendría que aceptárseme el valor que estoy declarando. ¿Qué pasa si no cumplo algunos de los requisitos necesarios para este primer método? Entonces, no se puede aplicar el primer método porque no he cumplido algunos de los requisitos, por lo cual paso al segundo método de valoración. El segundo método de valoración se llama método de valor de transacción de mercancías importadas para mercancías idénticas. Igual, si no cumplo los requisitos para este segundo método, paso al tercero, que se llama método de valor de transacción de mercancías similares. No cumplo los requisitos del tercer método, paso al cuarto método, que se llama método del valor deductivo. ¿Sí? No cumplo los requisitos para el valor deductivo, paso al quinto método, que se llama método del valor reconstruido. No cumplo los requisitos para el método de valor reconstruido y finalmente me sujeto a la aplicación del último método de valoración, que se llama método del último recurso, con el que finalmente, sí o sí, voy a determinar el valor en aduanas o base imponible. ¿Sí? Entonces, esto quiero que quede sumamente claro. No es la elección de manera arbitraria, sino que comienzo con el primer método de valoración, verifico cumplimiento de requisitos, no hay cumplimiento, paso al segundo, requisitos, al tercero, y así sucesivamente hasta encontrar aquel método que permita la determinación del valor en aduanas. Esto quiero que quede sumamente claro. ¿No? Ahí están los nombres de los métodos, ya habíamos hablado en la anterior clase. ¿Ya? Y ya hemos comenzado con el primer método de valoración. Cada uno de los métodos de valoración tiene una fórmula. Por esa razón, al principio les decía que la valoración aduanera es una metodología
una forma de calcular el valor en aduanas. Entonces, cada uno de los métodos tiene su fórmula y la fórmula para el método de valor de transacción está aquí y está donde en el artículo 1 del método del acuerdo de valoración de la OPC. ¿Ya? Les decía que el primer gran requisito, el primerísimo para aplicar este primer método es que exista una venta, ¿se acuerdan? Y para que exista una venta tiene que haber ¿quién? Tiene que haber un comprador y tiene que haber un vendedor. Y obviamente tiene que haber el objeto de la venta, ¿no es cierto? De vital importancia, la existencia de una venta. ¿Sí? Entonces, traduciendo esto que dice acá, les voy a volver a repetir porque ya cuando lo ponemos en fórmula es mucho más fácil entender este párrafo. ¿Cuál es la fórmula? El valor en aduana de las mercancías importadas es el valor de transacción. ¿Y cuál es el valor de transacción? Prácticamente el valor que se ha transado entre el comprador y el vendedor. Entonces, valor en aduana es igual al valor de transacción. Y este a su vez es igual al precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando se venden para su exportación al país de importación. Y listo, ahí termina la fórmula. Siempre y cuando esté ajustado conforme dice al artículo 8. ¿Se acuerdan lo que les decía en principio? ¿Puedo determinar el valor en aduanas en base al primer método sin considerar los ajustes del artículo 8? No. Tengo que aplicar el artículo 1, que es este que les estoy mostrando, y los ajustes del artículo 8, que lo voy a mostrar en un momentito. ¿Sí? Entonces, la fórmula está compuesta por dos variables, precio realmente pagado por pagar y los ajustes al artículo 8. Y ahí está lo que les acabo de decir en fórmula, ¿sí? El precio realmente pagado por pagar, ¿ya? Es el precio total más los ajustes del artículo 8. Hablaremos del precio realmente pagado por pagar, de esta parte de la fórmula. Entonces, ¿qué es el precio realmente pagado por pagar? Como su nombre lo indica, el precio realmente pagado por pagar es el pago total que se ha realizado al vendedor. ¿Sí? Es fácil, ¿no es cierto? Es el pago total. ¿Qué es el precio realmente pagado por pagar? Es el pago total que se ha realizado. Miren, ahí está, pago total. Pago total efectuado o por efectuar por el comprador al vendedor. ¿Por qué dice por efectuado o por efectuar? Precisamente por el título. Dice precio realmente pagado por pagar. Eso también hemos hablado ya en la anterior clase. Es el precio que al momento del despacho aduanero yo ya pagué, quiere decir que ya está pagado, o al momento del despacho aduanero no lo pagué todavía. ¿Por qué? Porque he sido sujeto a un crédito, ya sea por parte de mi cliente o ya sea por parte de una entidad bancaria. Por esa razón dice precio por pagar, ¿sí? Pero por cualquiera de los dos lados, ya sea que lo haya pagado o ya sea que lo voy a pagar recién, definitivamente existe o se puede demostrar la existencia de un pago, ¿sí? Entonces, ¿qué es el precio realmente pagado por pagar? Es el precio total, nuevamente estoy repitiendo, es el precio total, todo el precio que he pagado, ¿ya? Dice, efectuar por el comprador al vendedor o en beneficio del vendedor, dice, como condición de la venta de las mercancías importadas. Este pago total que he realizado puede tomar dos formas. Uno, que lo haya pagado de manera directa a mi vendedor o que lo haya pagado de manera indirecta. ¿A qué se refiere estas dos formas de pago? Usualmente los pagos directos son aquellos pagos que se traducen en la factura comercial que estoy presentando a efectos del despacho aduanero. Entonces tenemos la factura comercial y en la factura comercial aparece un monto determinado. Este monto sería el pago directo que es realizado pensaremos que yo soy el comprador, al vendedor, ¿sí? Pero hay otro mecanismo también que son los pagos indirectos, que se ven bastante. ¿Qué pasa si el vendedor me dice, mira, el total del precio, el precio total más bien, por esta importación de muebles es de $10,000? Perfecto, ese es el precio a pagarse, ¿sí? Pero me dice, mira, de estos $10,000, ¿ya? Yo deseo que le pagues a mi acreedor empresa X $5,000, a quien yo le debo. Eso me dice el vendedor. Y el resto de los $5,000 me los vas a pagar directamente a mí.
¿sí? Entonces, por esto que estoy pactando con el vendedor me va a emitir una factura comercial por $5,000, ¿sí? A efectos de cómo lo hemos transado, cómo lo hemos pactado. ¿Qué pasa el momento que se paga? Yo le pago, le hago una transferencia bancaria a mi vendedor por $5,000 y le hago de pronto, si así lo he convenido, la transferencia bancaria de otros $5,000 a la empresa X. ¿Por qué a la empresa X? Porque mi vendedor me dijo que por favor yo le pudiera transferir parte del pago a este señor. ¿Cuánto en total estoy pagando? Estoy pagando $10,000. ¿Cuánto me ha costado la mercancía? $10,000. ¿Sí? Pero a efectos de pago lo he hecho directamente e indirectamente de acuerdo a lo que he negociado con el vendedor. ¿Qué ocurre el momento del despacho aduanero? El momento del despacho aduanero, presento la factura comercial por $5,000. ¿Sí? Pero ustedes dirán, ¿y dónde están los otros 5,000? Porque el total ha sido por 10,000. Ah, perfecto. En la declaración andina del valor, que es el documento en el cual se justifica el valor que estoy pagando, ¿ya? Hay una casilla muy puntual que me dice, uno, me va a preguntar, ¿ha habido pagos directos? Yo le diré sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha sido mi pago directo? ¿Cuánto ha sido? 5,000. Siguiente casilla me preguntará, ¿han habido pagos indirectos? ¿Qué tendré que responderle en esta casilla? Sí. ¿Por cuánto ha sido el pago indirecto? Por 5,000. Entonces, como el precio realmente pagado es el total del pago realizado, entonces el formulario en el que estoy declarando hará una suma automática de los pagos directos más los pagos indirectos, cuyo total son de 10,000. ¿Cuánto me ha costado la mercancía? Me han costado los 10,000. ¿Cuánto estoy declarando? Estoy declarando los 10,000 correctamente. ¿Sí? Luego, ¿qué más nos dice del precio realmente pagado por pagar? Nuevamente repite aquí los pagos totales. Ahora dice, ¿pueden existir pagos diferentes a los contenidos en la factura comercial del vendedor de las mercancías? Les acabo de comentar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas otras facturas o estos otros documentos? Pueden ser aquellos que han sido derivados de un pago indirecto, ¿sí? Más abajo dice, puede resultar de uno o más contratos o facturas del mismo vendedor. En este caso, podrían existir, por ejemplo, dependiendo de la forma de negociación, la transacción ha sido por $10,000, ¿sí? Pero yo convengo con mi vendedor y le digo, mira, por favor, envíame la mercancía, el total de la mercancía en envíos parciales, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, por decirles algo, me va a mandar en 2 envíos parciales. Obviamente, la cantidad de envíos va a depender de la negociación que yo he realizado a un principio. Recuerdan lo que les dije el día lunes, hay un montón de información que yo tengo que mostrarle al vendedor, que yo tengo que eh, mostrarle a efecto o pedirle a efecto de configurar el, la negociación y ciertamente configurar el precio de la mercancía. Entonces, ya en ese momento yo ya tuve que anticiparle y decirle, necesito 2 envíos. ¿Sí? Pese a que son 2 envíos, la transacción es la misma, son 10,000. Entonces, seguramente el primer envío, de acuerdo a lo que hemos negociado, el primer envío será por 5,000, el segundo por 5,000, el primero por 7, el segundo por 3,000 unidades monetarias. ¿Sí? Puede ser que también, de acuerdo a lo que hemos transado, negociado, puede ser también que de pronto me diga, bueno, ok, es una sola transacción, pero yo, de acuerdo a lo que es mis registros contables, me dirá el vendedor, yo no te puedo facturar en uno solo los 2 envíos. Yo facturo de acuerdo a lo que va saliendo de mis almacenes. Entonces, ¿cuántas facturas se van a emitir? Se van a emitir 2 facturas. ¿Sí? A eso se refiere esta segunda parte. Entonces, no porque sea una sola transacción, va a existir solamente una factura. Puede existir una o más facturas dependiendo de lo que se ha negociado con el vendedor. Ahora, también puede existir pagos anticipados. ¿Sí? El momento
que se ha negociado con el importador, el, digamos que le digo, mira, necesito que me fabriques esta cantidad de equipos de, no sé, equipos de radiación, cualquier ejemplo, ¿ya? Entonces, él me dirá, perfecto, voy a producir estos equipos que me está solicitando, pero para ello yo requiero que me des un pago anticipado del 20%, por decir algo, ¿sí? Perfecto, ya, seguramente quedamos en aquello. Y quedamos en que el 80% restante, ya, será en calidad de crédito, por decirles algo. ¿Qué va a ocurrir en el momento que mi mercancía está sujeta a despacho aduanero de importación? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué voy a tener por conceptos de pago? Llego a la aduana nacional y en este momento, ¿qué tengo? Tengo un pago anticipado del 20%. Si mi transacción era de 10,000, vamos a volver al primer ejemplo, el 20% es ¿cuánto? Son 2,000 unidades monetarias y 8,000 unidades monetarias a crédito. Son dos figuras de pago. Entonces, ¿cómo será mi declaración en el momento que yo sujeto la mercancía a despacho aduanero? En ese momento, ¿qué voy a tener? Voy a tener un precio realmente pagado como pago anticipado y voy a tener un 80% como precio por pagar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo voy a declarar? En la declaración andina del valor, habrá una parte que me diga, ¿existen pagos anticipados? Es una de las casillas. ¿Y yo qué tendré que ponerle? Sí. Me van a preguntar por cuánto. Y yo tendré que poner por 2,000 unidades monetarias. En la parte que me pregunten si existen créditos, ¿yo qué tendré que responder? Sí. ¿Por cuánto? Por 8,000 unidades monetarias. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la suma de ambas cifras, ¿cuánto me va a dar? El valor total de la transacción. ¿Cuánto es? 10,000 unidades monetarias. ¿Sí? Bueno, luego, ¿qué más ocurre con el tema? Si se dan cuenta en este momento, seguimos hablando solamente del precio realmente pagado por pagar. El precio realmente pagado por pagar, en el ejemplo que les estoy dando, es de 10,000 unidades monetarias. Pero dependiendo de la negociación, puede acontecer que, voy a recapitular, que este precio realmente pagado haya sido de manera directa, puede ser que también haya sido de manera indirecta, además puede ser que existen pagos anticipados. Miren, ya hemos hablado de tres variables respecto a cómo ajustar el precio realmente pagado por pagar. ¿Sí? Ahora tenemos pagos, acá estamos recapitulando lo que son pagos directos e indirectos. Miren, pagos directos, está enfatizando lo que yo ya les he dicho. Pagos directos del comprador al vendedor, donde está la factura comercial. Pagos indirectos, el precio realmente pagado por pagar está disminuido debido a pagos a un tercero para satisfacer una obligación del vendedor. ¿Sí? Es lo que hemos hablado hace un momentito. ¿Qué puede existir también? Pueden existir los famosos descuentos. Con estas ya son cuántas variables que hemos hablado. Hemos hablado de los pagos directos, de los pagos indirectos, hemos hablado de los descuentos y ahora perdón, hemos hablado de los pagos directos, pagos indirectos, pagos anticipados, hemos hablado también, y ahora vamos a hablar de las deducciones al precio, como son los descuentos. Los descuentos es una forma que se utiliza prácticamente en todo lo que es el comercio, no solamente el comercio internacional, incluso a nivel local, se producen los descuentos. Y los descuentos se producen por varias razones. Lo más conocido es cuando se realizan, por ejemplo, descuentos por cambio de temporada, por ejemplo. ¿No es cierto? Por cambio de temporada, eso se ve mucho especialmente en otros países donde, por ejemplo, por decir algo, los climas son bien marcados y en términos de ropa, por ejemplo, hay cambios de temporada de lo que es invierno a lo que es primavera y demás, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, para que las mercancías vayan saliendo y no se queden estocados, ¿no es cierto? Se hacen descuentos. Eso ocurre también a nivel internacional. También se producen descuentos, por ejemplo, por pronto pago, ¿no es cierto? He estado viendo en lo que es Viva, especialmente en la época de la pandemia, han estado fomentando mucho el tema de los, del tema del pronto pago. Y para ello,
como una forma de descuento, ¿ya? Del precio total a pagarse, te ofrecían como medios de descuento, entregarte en calidad de beneficio, digamos, por decir alguna cantidad de megas para el uso de tus datos móviles. Esta es una forma de descuento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, van ocurriendo varios descuentos. Pero, ¿qué ocurre en el ámbito del comercio internacional? Los descuentos tienen varios requisitos que necesariamente sí o sí tienen que cumplirse. Caso contrario, la administración aduanera no te acepta como descuentos. ¿Cuáles son de manera expresa estos requisitos? Uno, los descuentos tienen que estar bien especificados en qué? En la factura comercial. ¿Sí? Si el descuento, luego que has presentado en el despacho aduanero, tú dices, tengo un descuento y quieres recién beneficiarte por el descuento, el momento del despacho aduanero, no se puede. ¿Por qué? Porque tiene que estar en la factura comercial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que decir en la factura comercial? Tiene que decir, digamos, el monto total, vamos a volver con el ejemplo, 10,000 unidades monetarias. Más abajo, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir descuento se tiene que poner la razón del descuento. Por ejemplo, descuento por cantidad, por decir algo, ¿no? Uno, hemos dicho la razón, por cantidad. Dos, el porcentaje. Descuento por cantidad del 5%, ¿sí? Y mejor si está más claro, del 5% de 1 a 10,000 unidades, de 1 a 10,000 unidades, ¿sí? Y número 3 tiene que estar la cuantía, ¿sí? El cálculo, ¿no es cierto? Cuánto se hace ese descuento y luego ciertamente se hace la diferencia y al final se tiene el monto facturado a pagarse, ¿sí? Si no se tienen estos requisitos dentro de la factura comercial, la administración aduanera tiene toda la potestad de no aceptar el descuento, ¿no es cierto? Y determinar el valor en aduanas o la base imponible sin considerar el descuento. ¿Sí? Yo he visto muchas oportunidades en ocasión de estar participando en algunos descargos para el tema de observaciones al valor declarado, en el que el importador, lamentablemente, una vez que ha sido controlado por fiscalización o dentro del control diferido por parte de la administración tributaria, la administración aduanera, ¿no? Han observado el tema de los descuentos. ¿Por qué? Porque precisamente no se cumplen estos requisitos, ¿no? Y entonces el importador ha pretendido, no ha pretendido, sino que ha presentado como descargos, ¿no es cierto? Los contratos respectivos o la documentación que hace referencia a las formas de descuentos que hacen sus proveedores, pero lamentablemente esos documentos no pueden ser aceptados por la administración aduanera, aunque efectivamente sí se haya producido una circunstancia así. ¿Por qué? Porque no se han cumplido los requisitos correspondientes, ¿no? Entonces es necesario exigir al proveedor de que en la factura esté contemplada el descuento con todos los requisitos que les acabo de comentar. Dentro de todo esto, ya, otro requisito más, el descuento tiene que estar directamente vinculado ¿a qué? A la transacción que estás realizando con tu importador, con tu vendedor. No se pueden aceptar descuentos de carácter retroactivo. ¿Qué significa esto? Y esto también lo he visto bastante. ¿Qué ocurre? A veces entre el comprador y el vendedor que tienen un, un, una gestión comercial de larga data, por ejemplo, ¿qué ocurre? Se suelen guardar, si quieren decir, si quieren ponerlo así, guardar los descuentos, ¿ya? Entonces, por decirles algo, a principio de gestión, dicen, bueno, en esta gestión, tu comprador, te voy a dar un descuento por, no sé, por lealtad, digamos, ¿no? Es cuando el vendedor, cuando el comprador es de larga data, entonces, de acuerdo a políticas de la empresa que vende, ¿no? Podría gestarse un descuento por lealtad, digamos, ¿no? Para que siga siendo su comprador. Entonces, le dirá, y hacen pues a veces unas fórmulas así un poco
ampulosas, digamos, de cómo van a determinar el descuento. Y entonces, no sé, por decirles algo, en esta gestión, después de los, no sé, después de 6 importaciones vas a tener tal descuento, y luego, no sé, fórmulas así un poco abstractas a veces, ¿no? Y entonces, en el devenir de la gestión, ¿sí? Ya no se van ajustando los precios de la factura con ese descuento al cual se ha beneficiado al comprador. Ya luego, cuando ya ha pasado la gestión, ya cuando se tienen que producir los cierres de gestión contables, es cuando se acuerdan. Eso lo he visto realmente varias veces. Se acuerda el vendedor y se acuerda también, obviamente, el comprador. Pero si tienes un descuento, sí, ¿y ahora cómo hacemos? Y recién ya en las últimas importaciones se pretende imponer ese descuento, siendo que ese descuento, por decirles algo, correspondía, por decirles algo, solamente al primer semestre, por decir algo, ¿ya? Y recién se pretende ser beneficiado, digamos, en el segundo semestre, con importaciones que ya no obedecen a esa transacción que ha originado el descuento como tal. ¿Ya? Entonces, esos son descuentos de carácter retroactivo. Esos descuentos pertenecían a qué? A importaciones del primer semestre, pero ya no corresponden a importaciones del segundo semestre, ¿sí? A efectos comerciales, eso posiblemente se pueden buscar algunos ajustes. A efectos de valoración aduanera, esos descuentos retroactivos no son aceptados, ¿sí? Aunque se presente la documentación que fuera. Bueno, hasta aquí hemos hablado expresamente del precio realmente pagado por pagar, que sería la primera parte de la fórmula. Voy a volver acá, miren. Hemos hablado de que el valor de transacción o valor en aduanas es el precio realmente pagado por pagar. Toda esta primera parte de la fórmula acabo de hablarles. ¿Sí? Aquí están pagos directos, pagos indirectos, lo que son el tema de descuentos, no se aceptan descuentos retroactivos, se aceptan pagos anticipados y obviamente los puedes documentar también. ¿Sí? Acabo de hablar de toda esta primera parte. Ahora voy a proceder a hablar de la segunda parte de la fórmula, que son los ajustes del artículo 8. ¿Sí? Nuevamente, en la aplicación del artículo 1, método 1, siempre se aplica el artículo 1 del acuerdo sobre valoración más el artículo 8, porque aquí vienen los ajustes. ¿Sí? Entonces, vámonos a los ajustes del artículo 8. Los ajustes del artículo 8, denme un segundito, voy a buscar dónde está. Ajustes del artículo 8. Los ajustes del artículo 8 están aquí. Ya está está en la diapositiva número 39. ¿Ya? La parte que acabo de pasarme son los requisitos para la aplicación del primer método de valoración. Pero como estoy siendo consecuente con la fórmula, entonces vamos a hablar ahora de los ajustes al artículo 8. El artículo 8 se divide en 4 párrafos, ¿ya? Lo que es los numerales 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4. Son 4 numerales. ¿Qué dice este artículo 8? Dice que a este número que tengo como precio realmente pagado por pagar, como valor de transacción, pensaremos que son los 10,000, ¿ya? 10,000 como pagos indirectos, no ha habido pagos anticipados, no ha habido descuentos, son 10,000. A esta cifra de 10,000, con el artículo 8, voy a empezar a ajustar este número de 10,000 con otras cosas diferentes a lo que son un pago propiamente dicho. Ahora se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. La primera parte del artículo 8 me habla de comisiones, envases y embalajes. ¿A qué se refieren las comisiones, envases y embalajes? Se refiere a, como su nombre lo indica, hablamos de comisiones, ¿ya? Las comisiones se configuran en comisiones de compra y de venta. Hablamos de envases y embalajes,
¿ya? Y enseguida les voy a explicar cada uno de estos. Denme un segundo. ¿Cómo voy a ajustar el precio realmente pagado por pagar? Numeral 8.1 del artículo 8. ¿Qué dice? Que, les voy a leer esta parte, que voy a ajustar el precio realmente pagado por pagar, o sea, es decir, voy a ajustar el precio que he transado, lo voy a ajustar con los montos correspondientes a comisiones, envases y embalajes, siempre y cuando estas comisiones, envases y embalajes corran a cargo del comprador. En esos casos voy a ajustar el precio realmente pagado por pagar. ¿A qué se refiere las comisiones? De carácter general existen comisionistas, ¿sí? Hay dos tipos de comisionistas. Hay un comisionista de compra y hay un comisionista de venta, ¿sí? ¿Cómo se diferencian estos comisionistas? Depende quién los contrate. Por ejemplo, yo soy el comprador, ¿sí? Pero yo no conozco mucho el mercado de los oferentes. ¿Se acuerdan que quería comprar perfumes? ¿No es cierto? Yo realmente no conozco mucho el mercado de los oferentes, ¿ya? Entonces, para poderme ayudar en esta mi gestión de búsqueda, voy a contratar un comisionista de qué? De compra. ¿Por qué? Porque yo soy el comprador. Contrato un comisionista de compra. ¿Y qué hace el comisionista de compra? Aquí está. El comisionista de compra actúa por cuenta de quién? Del comprador. Actúa por mi cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa por el otro lado, por el lado del vendedor? El vendedor no conoce el mercado, no sabe dónde exactamente va a ofertar sus productos. ¿Qué va a hacer? Va a contratar un comisionista de venta. ¿Qué hace el comisionista de venta? El comisionista de venta actúa por delegación del vendedor. Ninguno de estos dos actúan a la otra parte de la compra-venta. Vale decir, el comisionista de compra al cual yo he contratado no va a actuar por cuenta del vendedor, va a actuar por cuenta del comprador. El comisionista de venta al que el vendedor ha contratado no va a actuar por mi cuenta, va a actuar por su cuenta del vendedor. ¿Se entiende? Entonces, vamos a identificar un poquito más a qué se refieren estos comisionistas. Miren, el papel de los comisionistas. En el caso del comisionista de compra representa a quién, al importador o al comprador. ¿Qué busca el comisionista de compra? Proveedores. ¿Se acuerdan que no conozco el mercado de los oferentes? ¿Quién me puede vender? Este comisionista de compra me lo va a buscar en el mercado. ¿Cuáles son los mejores proveedores? ¿Qué va a conseguir? Me lo va a conseguir muestras. ¿No es cierto? Muestras de perfume. Mira, ahí está este perfume, ahí está otra y demás. Me va a traer muestras de los productos. ¿Sí? ¿Qué va a negociar el comisionista de compra? Como está negociando por mi cuenta, ¿qué va a buscar? Obviamente los precios más bajos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el comisionista de venta? Actúa por cuenta del vendedor. ¿Qué va a buscar para el vendedor? Va a buscar clientes. ¿Sí? ¿Qué va a tener? Va a tener muestras. ¿Para qué? Para poder mostrarles a los posibles clientes. ¿Ya? ¿Y qué va a negociar? No va a negociar precios más bajos, ¿no es cierto? Va a negociar los precios más altos posibles. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia de lo que es la actuación de un comisionista de compra, un comisionista de venta? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa una vez que yo contrato un comisionista de compra? Lo más habitual es que se genere un contrato de comisión de compra, ¿ya? Entre mi persona y el que va a ser comisionista de compra. Dentro de este contrato de comisión de compra hay una cláusula en la que se establece una comisión de compra, ¿sí? ¿Quién la va a pagar? La tengo que pagar yo. ¿Sí? Lo mismo por el otro lado, se va a generar un contrato de comisionista de venta. ¿Quién va a pagar la comisión de venta? La va a pagar el vendedor. Pero, ahora aquí viene el tema. Voy a volver a esta diapositiva. Cuando se genera ya sea una comisión de venta o ya sea una comisión de compra, a efectos del valor en aduanas, este monto que se paga, ya sea por la comisión de venta o la comisión de compra, ¿ya? ¿Qué pasa en cuanto al valor en aduanas? ¿Se acuerdan? Tengo un precio, 10,000, ¿no es cierto? Y tengo una comisión de venta que la paga el vendedor.
Esa comisión formará parte del valor en aduanas, formará parte para ajustar este precio de 10.000. En caso de comisión de venta, sí forma parte del valor en aduanas. O sea que si mi, mi precio realmente pagado era 10.000 y tengo una comisión de venta de 100, ahora a los 10.000 le voy a sumar los 100. Por tanto, mi base imponible va a ser 100.000, 100. Se ajusta, se aumenta la comisión de venta, pero no se ajusta ni se aumenta la comisión de compra. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el vendedor, pese a que de manera interna tiene un contrato con su comisionista de venta, ¿no es cierto? El vendedor no va a perder, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que esa comisión de venta lo acople al precio que me está pidiendo, ¿no es cierto? Ahora, en caso de que esa comisión de venta no esté dentro de este precio, ¿ya? Se suma. En caso de que esta comisión ya esté configurada dentro de este precio, no se hace nada. Si no está dentro de este precio, lo sumo. Por eso dice aquí, ¿no? Añadir al precio, sí, corren a cargo del comprador y obviamente que no esté dentro del precio realmente pagado. ¿Qué pasa? La siguiente variable. Acabamos de hablar del tema de comisiones, ahora vamos a hablar del tema de los envases y embalajes. ¿Sí? En el caso de envases, se incluye, se suma al precio realmente pagado por pagar para configurar el valor en aduana, excepto en aquellos casos en que los envases tengan un régimen aduanero propio. ¿Ya? Y en aquellos casos en que los envases son usados varias veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Pensaremos que de carácter general, los envases son aquella protección del producto que va inmediatamente después del producto. En el caso de mis perfumes, ¿no? Está el perfume e inmediatamente después está la cajita, ¿no es cierto? Eso sería el envase. El embalaje es aquello que se dispone para el medio de transporte. Sería lo más grande, ¿no es cierto? Los pallets, eh, no los pallets, ¿cómo se llama? Estos productos de plastoformo, por ejemplo, ¿no? Se ponen y después de eso se puede poner algún tipo de embalaje que disponga la mercancía, ya sea para que pueda viajar en un medio de transporte terrestre, que va a ser diferente a un medio de transporte aéreo, por ejemplo, porque incluso cada medio de transporte, ¿no es cierto?, acepta o no acepta determinados tipos de embalaje, ¿ya? Ahora, en el caso, les decía, de los envases, por ejemplo, si el costo de los envases no está dentro de mi precio realmente pagado por pagar, de mi precio inicialmente negociado, lo tengo que sumar. Si ya está incluido dentro de este precio negociado, no se suma. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando los envases tienen un régimen aduanero propio? ¿Ya? Por ejemplo, eh, cuando entra producto, pensaremos, por ejemplo, cemento asfáltico, por decirles algo. Entonces, el cemento asfáltico normalmente entra a granel, pero entran en cilindros, ¿no es cierto? Entonces, cuando entra la mercancía, el cemento asfáltico está dentro de los contenedores que son los cilindros. Este producto que parece uno solo, ¿no es cierto? El momento que se hace el despacho aduanero de importación, se producen dos declaraciones de importación. Una por el cemento asfáltico, que va a ser para despacho de importación a consumo, y uno como despacho de admisión temporal. ¿Para qué? Para los contenedores. ¿Qué quiere decir? Que van a entrar todo este producto, ¿sí? El cemento asfáltico se queda, por eso entra como despacho aduanero a consumo, y los contenedores entran y luego salen. Esos han entrado mediante admisión temporal, obviamente dejando la garantía correspondiente, ¿no? En este caso, tiene un régimen aduanero propio, el producto y el contenedor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el costo del producto se declara como
como base imponible, como valor en aduanas, pero del costo de los contenedores solamente se incluye lo que corresponde a fletes y seguros por la misión temporal, la venida del contenedor y la salida, nada más. No por el contenedor, porque el contenedor no está entrando a despacho a consumo, está entrando y está saliendo. ¿Sí? Siguiente, los embalajes, es la misma figura. Dice, todos los artículos que sirvan o se destinen a servir de envases en el estado en que se importan, especialmente los continentes utilizados destinados a utilizarse como envases exteriores, los soportes utilizados o destinados a utilizarse para el enrollamiento, plegado, fijación de mercaderías. La misma es una figura muy parecida a la anterior en cuanto a los soportes, por ejemplo. Eh, He visto la importación, por ejemplo, se está haciendo una planta a ver, no recuerdo exactamente cuál es el término del proyecto, pero es aquí en el Alto, para lo cual se han estado importando hélices de unas turbinas gigantescas, ¿no? Entonces, para preparar todo esta, estas hélices, ¿ya? Es un proyecto eólico. Entonces se han estado importando unas hélices gigantescas para las aspas, ¿ya? Entonces son gigantescos estos productos y obviamente se van armando acá en territorio nacional. Pero para que entre ese tamaño de productos, requieren de soportes gigantescos, ¿ya? Y el tema de los soportes tiene la misma configuración, ¿no? Entran como admisión temporal y salen igual, ¿sí? En caso de que estos embalajes, el costo de lo que es los embalajes, eh, la mano de obra especialmente, no el embalaje como tal, ¿no? La mano de obra que supone lo que es la protección para el transporte, ¿ya? Si no está dentro del precio realmente pagado y ha sido facturado de manera adicional, ¿ya? Tiene que incorporarse dentro del precio realmente pagado por pagar. ¿Por concepto de qué? Mano de obra, fletes, seguros, no como los soportes como tal, ¿no es cierto? Porque estos entran y salen. Si ya están considerados dentro del precio realmente pagado por pagar, no se los incluye. Y aquí hay un detallito en la presentación que les he pasado, está, miren, aquí hay un resumen del tema de los embalajes. Un montón de tipos de embalajes, miren, sacos, cajones, embalajes, materiales, cartón, paja, qué sé yo, un montón de tipos de embalajes dependiendo del tipo de transporte y obviamente entra también lo que es el tema de mano de obra, ¿sí? Si estos embalajes, a diferencia del ejemplo que les acabo de dar, son embalajes que se van a quedar en territorio aduanal nacional, necesariamente ese costo sí o sí tiene que formar parte del valor de aduanas, ¿sí? A diferencia del ejemplo que les di, cuyo costo no forma parte del valor de aduanas, pero en ese caso sí hay que considerar el tema de los fletes y de los seguros. Entonces, acabamos de terminar la primera parte de los ajustes del artículo 8, que habla de qué? Comisiones, envases y embalajes. ¿Cuándo se incorporan estos gastos? ¿Cuándo se suman al precio realmente pagado por pagar? Cuando no estaban dentro del precio realmente por pagar, se han estado incluso facturando de manera adicional, como no estaban dentro de esto, lo suman. Siguiente parte de lo que son los ajustes. Se habla del tema de prestaciones. Dice, lo que corresponde a prestaciones se va a añadir si son suministradas por el comprador, si son gratuitas o a precio reducido, acá en esta parte de gratuitas sería gratuitas o a precio reducido, y si se utilizan en la producción de las mercancías que estoy comprando. ¿A qué se refiere este tema de las prestaciones? ¿Ya? Si alguien, a ver, voy a dejar de compartir y voy a abrir el acuerdo de valoración de la MESED en un segundito. Mejor, voy a abrir la resolución 1684. Esa es la resolución 1684 que les dije que es el documento en el cual se integra todo lo que dice el acuerdo sobre valoración de la OMC más los documentos técnicos. Y si acá, no estoy compartiendo todavía, ¿no? Compartir resolución 1684. Aquí está la resolución 1684. Voy a buscar lo que es prestaciones y vamos a ver cómo está definido dentro de esta resolución. ¿Sí? Miren,
En el artículo 2 de la resolución 1684 está la parte de definiciones. Vamos a ver si tenemos qué es una prestación. Me voy a ir al artículo 2. Vamos a ver si aquí me dice algo de las prestaciones. Y miren, aquí está artículo 2, prestaciones. ¿Qué son las prestaciones? Que sería el segundo conjunto de ajustes dispuestos en el artículo 8. Las prestaciones son bienes y servicios suministrados directa o indirectamente por el comprador al productor, gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías con destino al territorio aduanero comunitario. Entonces, ¿qué son las prestaciones? Son bienes y servicios. ¿Quién los suministra? El que está comprando. ¿A quién los suministra? Al que está vendiendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estos bienes o servicios sean incorporados a los productos que está produciendo el que me está vendiendo, que en este caso serían fabricantes, ¿ya? Que incorpora estos bienes o productos en estos que estoy queriendo comprar, ¿sí? Y que luego los voy a importar, ¿sí? Voy a volver a la presentación. Entonces, estas prestaciones las voy a añadir, los costos de estas prestaciones los voy a añadir si son suministradas por quién, por el comprador, ¿no? De acuerdo a la definición de prestaciones, siempre van a ser suministradas por el comprador, a título gratuito o a precio reducido y que se tienen que utilizar en la producción. ¿Cuáles son estas prestaciones? Vamos a identificarlas en este momento. Un segundito. Me he pasado mucho. ¿Cuáles son estas prestaciones? Las prestaciones que están indicadas en el parágrafo 8.2, disculpen, en el 8.1 del artículo 8, son 4 grandes grupos, son estos, 4 grandes grupos. ¿Cuáles son estos grupos? 1. Son materiales, piezas y elementos, partes y artículos incorporados. Aquí la palabra clave es incorporados. ¿Qué quiere decir? Pensaremos que yo estoy comprando unas cocinas a un vendedor brasileño, por decir algo, ¿ya? Y entonces le digo, bueno, las cocinas, pero mira, le digo, vendedor, yo tengo las hornallas, porque yo produzco hornallas, yo tengo hornallas. Entonces, yo te voy a enviar las hornallas, ¿ya? Para que las puedas incorporar en las cocinas que yo te estoy comprando, ¿sí? Entonces, ¿es una prestación? Sí. Le estoy enviando, en este caso le digo, mira, yo te lo voy a enviar de manera gratuita, ¿sí? Entonces, es una prestación. ¿Por qué? Porque son piezas que van a ser, ¿qué? Incorporados. ¿A qué? A las mercancías que posteriormente voy a importar. ¿Sí? Luego, ¿a qué se refieren otro tipo de prestaciones? Se refieren a herramientas, matrices, moldes que se utilizan en la producción. Misma figura. Quiero las cocinas y yo te voy a mandar las herramientas para poder armar las perillas para las cocinas. Entonces yo le mando las herramientas a título gratuito, por decir algo. ¿Cuáles son otras prestaciones? Materiales consumidos en la producción. En lugar de cocinas, yo estoy comprando refrescos, ¿ya? Del Brasil. Pero yo le voy a mandar las esencias. Yo soy productor de esencias, por decir algo, entonces yo le digo, mira, yo te voy a mandar las esencias, ¿sí? Obviamente, las esencias van a ser consumidas en la producción de los refrescos que posteriormente voy a importar. Y finalmente, otro tipo de prestaciones son la creación, diseños, planos, ¿ya? Que son, en este caso, son realizados fuera del país de importación, ¿ya? Que son necesarios para las mercancías importadas, ¿ya? ¿Qué ocurre con estas prestaciones? ¿Ya? Estas prestaciones, ¿ya? En todas sus categorías, en las 4 categorías que les he indicado, ¿ya? El valor de estas prestaciones, ¿cómo se van a calcular? Se van a calcular dependiendo de su costo de adquisición, de su costo de producción y del transporte más los derechos de la importación. Esta es la forma como voy a darle un precio, digamos, a todas las prestaciones que le he dado. Y todo esto forma parte del valor en aduana,
¿sí? Pese a que le he entregado al importador de manera gratuita o a precio reducido, en el caso del ejemplo, le he entregado a precio gratuito, ¿sí? No obstante, ¿ya? Pese a que esto ha salido, bueno, he despachado de manera gratuita, esto ha sido incorporado dentro, va a ser incorporado dentro de los productos que luego voy a importar. No obstante aquello, esta cuota parte de estas prestaciones forman parte del valor en aduana, ¿sí? Y si los costos de estas prestaciones no han sido consideradas dentro del precio inicialmente pactado, las tengo que incorporar como prorrateando estas tres circunstancias que les muestro aquí abajo: costo de adquisición, costo de producción, transporte y demás, en las cuatro categorías que les he mostrado. Y ese costo tiene que ser sumado al precio inicialmente pactado. ¿Sí? Siguiente grupo de lo que es los ajustes al artículo 8. Siguiente grupo, hablamos de cánones y derechos de licencia. ¿Ya? ¿Y qué serán los cánones? Nuevamente nos vamos a ir a la resolución 1684. Voy a dejar de compartir. Ahora les muestro la decisión 1684 y vamos a buscar lo que son, ¿qué serán los cánones y derechos de licencia? Miren, aquí está. Vamos a ver si están acá. Si no están acá, voy a poner buscar y me voy a ir al lugar donde hablamos de cánones. Si no encontramos acá, ¿a dónde consideran que iría a recurrir? ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Puedo recurrir a lo que son las notas interpretativas al artículo 1. Si es que no hubiera encontrado dentro del texto, me hubiera ido a las notas interpretativas. ¿Qué dice aquí? Me voy a ir un poquito más arriba. Estamos viendo lo que es el artículo 1, ¿sí? Y miren, estamos viendo los ajustes al artículo 8, que dentro de la resolución 1684 se llama como adiciones al precio realmente pagado por pagar. ¿Por qué adiciones? Es lo que les estaba diciendo. Primera parte, comisiones de venta. Si se ha gestado una comisión de venta, ¿qué voy a hacer? La voy a sumar, la voy a adicionar al precio realmente pagado por pagar. Por eso acá está dentro de lo que es adiciones al precio realmente pagado por pagar. ¿Sí? Este artículo 20 es lo que serían los ajustes al artículo 8. Miren, toda esta primera parte, miren, aquí están las comisiones, los gastos de corretaje, los costos de envase, los gastos de embalaje y demás. Miren, acá está. Todo lo que está en el artículo 8 del acuerdo de valoración está aquí en el artículo 20 de la resolución 1684. Mira, hace un momentito acabamos de hablar de las prestaciones. Aquí están las prestaciones. Luego están los cánones y derechos de licencia. Mire, si se fijan acá, no aparece como definición. Seguiremos buscando. Ahí está. Dentro de la resolución 1684 hay un articulado expreso que habla de cánones y derechos de licencia. Y miren qué dice el artículo 28. Los cánones y derechos de licencia se refieren, entre otros, a los pagos por los derechos de propiedad intelectual y o industrial para. Y aquí están todo aquello que amerita el pago por un canon o derecho de licencia. Miren, aquí están. Se refiere a los pagos por propiedad intelectual y o industrial necesarios ¿para qué? Para producir o vender un producto o una mercancía con el uso o la incorporación de patentes, marcas de fábrica o de comercio. B, utilizar, fabricar o revender un producto o una mercancía con el uso del derecho de autor, por ejemplo. C, producir o vender un producto o una mercancía con el uso de derechos de obtentores de variedades vegetales, por ejemplo. Producir o vender un producto o una mercancía con el uso de derechos de acceso a recursos genéticos contemplados en la decisión 391. En estos tres incisos nos habla expresamente de tres decisiones de la comunidad andina porque hablan de casos muy específicos. Entonces ya sabemos qué son los cánones y derechos de licencia, ¿no? Se refieren a pagos por derechos de propiedad intelectual. Vamos a volver a nuestra presentación. ¿Sí?
Entonces ya sabemos a qué se refieren los cánones y derechos de licencia. Estos montos pagados por cánones y derechos de licencia voy a añadir, voy a sumar, voy a adicionar a mi precio inicialmente pactado cuando estén relacionados con las mercancías y cuando sea una condición de venta. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Ciertamente, si voy a pagar un canon por propiedad intelectual, por ejemplo, obviamente tiene que estar relacionado a la mercancía, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, si existe el pago de un canon, ¿no es cierto? Y este pago de este canon no está dentro de la configuración de mi precio realmente inicialmente pactado, ¿ya? Lo voy a sumar. Habitualmente, estos cánones no suelen estar acoplados en el precio inicialmente pactado, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente estos cánones se transan, se negocian, si bien forman parte de la negociación principal, pero el pago suele ser como una especie de pago indirecto, si quieren llamarle así, ¿no? No se configura como pago indirecto, pero más o menos la lógica es esa. Entonces, se realiza un pago a quien el vendedor pudiera indicarme, ¿no? A quién exactamente. Freddy, Freddy creo es, puedes apagar, por favor, gracias, apagar tu micrófono, gracias. Entonces, estos montos por estos cánones forman parte del valor en aduanas, ¿no? Y se añade al precio realmente pagado por pagar cuando se relacionan con las mercancías y cuando es una condición de venta. ¿A qué se refiere cuando es una condición de venta? Al inicio, cuando se ha realizado la negociación entre el comprador y el vendedor, al principio, ¿se acuerdan? Hay tanta cosa que le tengo que preguntar para negociar el precio a un principio. Y entre esos, si es que el producto me están vendiendo está sujeto a pago de propiedad intelectual por uso de marcas, por ejemplo, por el uso de marcas, por ejemplo, ¿no? Dentro de la negociación inicial, el vendedor me dirá, mira, esto yo puedo venderte siempre y cuando se proceda o procedas, o depende cómo sea negociado, ¿no es cierto? Al pago de los cánones correspondientes al uso de esta marca, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay una condición de venta, ¿no? Y al existir una condición de venta, sí o sí, el pago del canon tiene que acoplarse, tiene que sumarse, adicionarse al precio realmente pagado por pagar. Siguiente grupo. Dice, siguiente grupo de ajustes del artículo 8, que ya vimos que está en el artículo 20 del reglamento comunitario. Dice, les voy a leer, voy a añadir el producto de la reventa, ¿ya? ¿Cuándo voy a añadir o qué voy a añadir? Voy a añadir el valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías que revierta directa o indirectamente al vendedor. ¿Cuáles son las características? Que exista un pago por un acuerdo contractual, que sea distinto de la transferencia de dividendos y que sea pagado directa o indirectamente al vendedor. ¿A qué se refiere un producto de la reventa? Suele ocurrir que el momento que estoy negociando determinado producto, ¿no? Por la naturaleza del producto o por estrategia del vendedor o por diferentes circunstancias del mercado, por lo que sea que fuere, el vendedor me dice, el precio de esta mercancía, ¿ya? Es 100 unidades monetarias, ¿ya? Unitarias, ¿no? 100 unidades monetarias por unidad de producto. Eso me dice, ¿ya? Pero me dice, una vez que tú lo revendas en el mercado interno de tu país, me vas a revertir, por decirles algo, el 2% del producto de la reventa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el momento que el producto entra a despacho aduanero de importación, ¿cuánto he pagado? He pagado 100 unidades monetarias por producto. ¿Sí? Y en la declaración de importación habrá una casilla que me diga, existe producto
para existe el porcentaje de que determine un precio adicional al precio realmente pagado por pagar por producto de la reventa. ¿Qué tengo que decir ahí? Tengo que decir que sí. Y ahí me pedirá explicación la declaración de de valor. Entonces ahí yo tendré que explicar que una vez que se venda en el mercado interno, yo tengo que revertir al vendedor el 2% del producto de la reventa. Pensaremos que si lo he comprado a 100 unidades monetarias cada producto, más los gastos de transporte, flete, más los gastos de importación y demás, pensaremos que internamente en el mercado local yo voy a vender este producto, pensaremos en $120, por decir algo, ¿no? Que incluye todo aquello que les acabo de decir, hasta yo tener el producto en el mercado interno. $110. Y entonces lo voy a vender en $110, ¿ya? Empiezo a vender una vez que ya concluya toda la venta, yo sacaré ese 10% de los 110, que serían 10%, serían $11, ¿no es cierto? Y esos $11 unitarios lo tendré que multiplicar por la cantidad total importada, ¿no es cierto? Yo deberé revertir, enviar a mi vendedor. Al final, ¿cuál es el valor en aduanas? ¿Cuál es la base imponible de la mercancía que he importado? ¿Son 100 unidades monetarias? No, son 111 unidades monetarias. ¿Por qué? Porque en la negociación o en la transacción en la que he quedado con mi vendedor, hemos pactado que yo le voy a enviar producto de la reventa el 2%. ¿Sí? Entonces ya no solamente 100, porque además posteriormente le voy a enviar $11 por unidad. ¿Cuál es el precio realmente pagado por pagar el valor en aduanas? 111. ¿Sí? Este envío del 2% no se tiene que confundir, aquí dice, por ejemplo, con la transferencia de dividendos. ¿Ya? No tiene nada que ver con los dividendos que pueda tener la empresa del comprador. No tiene nada que ver. Es una cosa totalmente distinta. ¿Sí? ¿Ya? Y obviamente voy a añadir al precio realmente pagado por pagar, siempre y cuando no esté dentro del precio realmente pagado por pagar. Y definitivamente nunca debe estar, ¿no es cierto? En este caso, ¿por qué? Porque el porcentaje se va a calcular el momento que yo efectivamente esté revendiendo el producto en el mercado interno o esté vendiendo el producto en el mercado interno. A partir de eso recién voy a poder realizar el cálculo correspondiente. ¿Sí? Seguimos. Bueno, hemos hablado de un primer gran grupo de los ajustes al artículo 8, y este primer gran grupo se divide en los 4 que acabo de comentarles, ¿no es cierto? Los 4, ¿cuáles son? El primer grupo es las comisiones, envases y embalajes, los cánones y derechos de licencia, el tema de la reventa, que acabo de comentarles, y el tema de las prestaciones, ¿sí? Entonces, el primer gran grupo de los ajustes son estos 4. Ahora vamos a hablar del segundo gran grupo de ajustes. Este es súper fácil. Este segundo gran grupo me habla de los gastos de entrega. Este está dentro del artículo 8, numeral 2. Los gastos de entrega no son nada más ni nada menos que aquellos gastos de transporte, miren, está en esta primera parte, aquellos gastos de transporte de las mercancías importadas hacia el puerto o lugar de importación, ¿sí? Lo que podría ser el flete, ¿no es cierto? Más los gastos conexos. Todo eso se configuran como gastos de entrega, ¿ya? Además de los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación, más el costo del seguro. Estas tres variables configuran lo que es los gastos de entrega, que están en el artículo 8.2 como parte de los ajustes al precio realmente pagado por pagar. En la siguiente diapositiva se aclara un poquito más. Miren,
¿A qué se refieren? Está identificando un poco más. Miren, los gastos de carga, descarga, manipulación, ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación y los costos de seguro. Todos estos forman parte del valor en aduanas, siempre y cuando, ya saben, ¿no? Siempre y cuando estén ya configurados dentro del precio realmente pagado por pagar. Habitualmente, todo esto no están configurados dentro del precio realmente pagado por pagar, excepto ¿cuándo sería la excepción? La excepción sería habitualmente, no siempre, pero podría ser un tip, cuando se transa en un Incoterm que no contemple, por ejemplo, gastos de flete, gastos de seguro y todo el resto de gastos de los que hablan los gastos de entrega. ¿Sí? Si estos gastos de entrega no están dentro del precio realmente pagado por pagar, se los tiene que sumar. ¿Cuándo se los tiene que sumar? Cuando además todos estos se han configurado. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar de importación. ¿Sí? Estos forman parte del valor de aduanas. Y acá es importante definir qué es el lugar de importación. El lugar de importación es el lugar, les voy a leer, de introducción al territorio aduanero boliviano, es decir, aquel en el que la mercancía debe ser sometida por primera vez a formalidades aduaneras, referidas estas a qué? A la recepción y control de los documentos de transporte en el momento del arribo. ¿Sí? Por ejemplo, en términos de transporte terrestre, ¿cuál será el lugar de importación? Entonces uno piensa, el lugar en el que la mercancía es sujeta a las primeras formalidades aduaneras, llámense estas a la presentación del documento a los documentos de transporte. El primer momento, el primer control, en el caso terrestre, ¿dónde sería? Frontera, ¿no es cierto? Entonces, frontera sería el lugar de importación en caso de transporte terrestre. En caso de transporte aéreo, por ejemplo, ¿no? En la normativa aduanera, la Ley General de Aduanas, se establece como el aeropuerto, ¿no? ¿No es cierto? El aeropuerto de destino, en realidad. Ese sería el lugar de importación, ¿no? En el cual la mercancía es sujeta a formalidades aduaneras, ¿no es cierto? En el cual presenta los documentos de transporte. ¿Qué más? Hemos hablado hace un momento de lo que son flete y lo que es seguro. ¿Qué pasa cuando la mercancía es transportada a título gratuito? ¿Qué pasa con el tema del flete? En el tema del flete dice lo que es la normativa de valoración aduanera, que tiene que aplicarse las tarifas o primas normalmente aplicables, dice. En lo que se refiere a antecedentes de otras importaciones, tablas elaboradas por la aduana e información suministrada por las empresas que prestan estos servicios. Pero como ustedes bien saben, dentro de lo que es el artículo ya me olvidé, donde se calcula el tema de fletes y seguros es, bueno, ahorita no me acuerdo, la próxima clase les digo exactamente cuál es el artículo de la Ley General, del reglamento a la Ley General de Aduanas, el que nos habla de la base imponible. Acá nos da ya unos porcentajes, ¿no? Aquellas personas que están vinculadas a las importaciones seguramente ya conocen. En caso de que no existiera una documentación de flete o se hubiera realizado a título gratuito, por ejemplo, se configura un 2% por concepto de seguro sobre el valor FOB y un 5% por concepto de flete terrestre sobre el valor FOB. ¿Sí? Entonces, si aplicamos el método de valoración, nos estaríamos refiriendo a eso en este caso, ¿ya? Si es que aplicamos en lo que es la normativa nacional. ¿Ya? Seguimos. Ahora, seguimos en los ajustes del artículo 8. Vamos a hablar de la tercera parte de los ajustes del artículo 8. ¿Qué dice? Las adiciones, hemos hablado tanto de adiciones, ¿no? ¿No es cierto? Desde el principio de esta clase. Las adiciones, las complementaciones, la suma, ¿no es cierto? De lo que es el precio, lo que es al precio realmente pagado por pagar, previstas en el presente artículo, solo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables. No saben cuán importante es este numeral, ya 8.3, artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Dice,
todas las adiciones que se pretenda hacer al precio realmente pagado por pagar, al precio que he negociado con el vendedor, solamente lo puedes hacer en base a datos objetivos y cuantificables. Y ustedes dirán, ¿y qué son los datos objetivos y cuantificables? Volveremos nuevamente a la resolución 1684. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir la resolución 1684. ¿Se acuerdan de que les hablé hace un momentito de las definiciones? Pues recurriremos a las definiciones. Artículo 2 de la resolución 1684. Vamos a ver si aquí tenemos la definición de lo que es datos objetivos y cuantificables. Veremos. ¿Hay? No hay. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo siguiente a hacer? Lo que es los datos objetivos y cuantificables tienen un articulado expreso dentro de esa resolución. ¿Sí? Está en el... Miren a lo largo de la resolución cuánto se habla de datos objetivos y cuantificables. Ahí está. Artículo 61 del reglamento a la determinación del valor en aduanas, reglamento comunitario. Miren, todo un articulado solamente para hablarme de los datos objetivos y cuantificables. Y de manera general, ¿qué es? Dice, la información o datos suministrados sobre cualquiera de los elementos constitutivos del valor en aduana deben ser objetivos y cuantificables. Es decir, deben ser conocidos y deben aparecer en los respectivos documentos soporte. O sea, especialmente a qué se refiere esto? Bueno, vamos a terminar la idea. Numeral 2 dice, los datos deben ser objetivos, o sea, deben basarse únicamente en elementos de hecho, sin interpretaciones personales. O sea, no pueden ser datos de carácter subjetivo. Ah, es que yo tengo la experiencia en este tipo de despachos y yo considero de que esos son datos objetivos, ¿no? Perdón, subjetivos. Todo lo que se refiere a la determinación del valor en aduana tiene que ser respaldado en datos objetivos, es decir, que deben basarse únicamente en elementos de hecho, sin interpretaciones personales. Y además, en cuanto a cuantificables, quiere decir que en lo posible ya se pueda fijar, miren, aquí estoy leyendo, se pueda fijar su monto mediante cantidades y cifras. No deben basarse en estimaciones, apreciaciones, presunciones, ni en la experiencia personal, como les decía hace un momento. Además, todas aquellas adiciones que se pretenda hacer al precio realmente pagado por pagar, el artículo 8 es muy cierto, estamos hablando del tema de adiciones y demás, ¿ya? Dice, tiene que estar en base a datos objetivos y cuantificables. ¿Sí? De igual manera, cualquier tipo de deducción que se pueda hacer al precio realmente pagado por pagar, de todas maneras también tiene que ser en base a datos objetivos y cuantificables. ¿Sí? Voy a dejar de compartir, voy a volver a la presentación. Y nuevamente, ¿qué dice? Todos esos elementos que les he hablado hasta este momento respecto a lo que es adicionar el precio realmente pagado por pagar, tiene que estar necesariamente basado en datos objetivos y cuantificables. Tiene que estar debidamente comprobados, ¿no es cierto? La información tiene que estar debidamente comprobada, debería ser debidamente verificable. En cuanto a datos cuantificables, estos datos deberían ser sujetos a operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Sumas, restas y demás, y que yo pueda realizar comprobaciones. ¿Por qué estoy siendo muy expresa en este tema de los datos objetivos y cuantificables? Como ustedes saben, dentro de lo que es de lo que son los controles aduaneros, ¿no? Existen varios momentos en que la administración aduanera realiza controles aduaneros. No solamente a lo que es el valor en aduana, ¿no es cierto? Sino, por ejemplo, a todo lo que es la presentación de documentos soporte, a todo lo que son la clasificación arancelaria. Particularmente son tres ejes que yo veo, ¿no? A los cuales se hacen fiscalizaciones y demás. Tres ejes que a mi juicio son de pronto los principales. Se hacen fiscalizaciones, control diferido, controles, ¿a qué? Al valor en aduanas, que es el motivo de este módulo 1. A
la clasificación arancelaria, este tema ustedes ya seguramente ya lo han pasado, ¿ya? Y 3, a lo que es el tema de origen. ¿Por qué el tema de origen? Porque el tema de origen amerita exenciones tributarias, ¿no es cierto? Entonces yo veo esos 3 grandes ámbitos en lo que corresponde a los controles. Y los controles pueden realizarse durante el despacho y posterior al despacho. A ese respecto voy a hacer un pequeño paréntesis. Todo lo que es la determinación del valor en aduanas y el control del valor en aduanas expresamente, dentro de lo que es el acuerdo sobre valoración de la OMC, este tratado normativo de valoración de la OMC ha sido configurado muy particularmente, muy expresamente para lo que es el control posterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A efectos de que la administración aduanera pueda realizar controles, pero de manera posterior al despacho aduanero de importación, ¿sí? El acuerdo de valoración o lo que es la naturaleza de la determinación del valor en aduanas y sus controles, ¿ya? Manifiestan que no se puede perjudicar el despacho aduanero de importación con una observación a la base imponible, ¿no? En caso de que hubiera observaciones al valor, ¿ya? No se puede perjudicar el despacho aduanero. Para este efecto, se pueden presentar las garantías correspondientes a los tributos supuestamente observados, ¿no es cierto?, sin detener el despacho aduanero. Se presenta la garantía correspondiente y la mercancía se tiene que producir el levante de la mercancía. No se puede perjudicar, ¿no?, en aras de observaciones al valor declarado. Bajo esa figura se prevalece el control posterior. ¿Por qué? Porque el momento que como entidad fiscalizadora estoy revisando tus importaciones, ¿ya? Y te pido, señor importador, usted justifíqueme el valor que usted ha declarado. Justifíqueme esa base imponible sobre la cual usted ha pagado tributos aduaneros a la importación. Para ello, aquí viene el tema de datos objetivos y cuantificables, ¿no es cierto? Yo podré sustentar, respaldar el valor en aduanas declarado en mi declaración andina del valor, información que ha sido pasada a la declaración única de importación sobre la cual se han calculado los tributos aduaneros a la importación, podré respaldar con toda la información, explicación, documentos objetivos y cuantificables, ¿sí? Y con ello podré respaldar que el valor que yo he declarado es definitivamente el valor que corresponde. Para ello, para respaldar el valor que yo he pagado, ¿se acuerdan a un principio, en la anterior clase, hemos hablado de varios documentos que se van gestando el momento que se consolida la compraventa, ¿no es cierto? Hemos hablado de varios documentos. Aparte de todos estos documentos que yo pudiera presentar como respaldo del valor declarado, también puedo respaldar otros tipos de documentos como pueden ser documentos contables. Puedo presentar como respaldo del valor declarado mis estados financieros, ¿sí? Pero cuando se gestan, por ejemplo, los estados financieros, se van a gestar, obviamente, el momento que corresponda la emisión de esos estados financieros, que dependiendo del tipo de empresa, obviamente tienen sus plazos, ¿no es cierto?, para la elaboración de esos estados financieros. Y eso ciertamente se va a producir después del despacho aduanero de importación, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón se prevalece el control posterior en el valor en aduanas, que va a ser momento en el cual yo voy a poder justificar el valor en aduanas presentando mis registros contables, mis estados financieros, mis documentos comerciales y todo aquello con lo cual yo pueda justificar que realmente el valor que yo he declarado es el precio realmente pagado o por pagar, ¿sí? En base a datos objetivos y cuantificables, tal como dice acá. Numeral 4. Para la determinación del valor en aduana, el precio realmente pagado por pagar, dice, únicamente podrá incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. Esto dice el numeral 4. ¿Ya? Solamente voy a incrementar con lo que dice el presente artículo. ¿Ya? Cualquier otra cosa que se pretenda incorporar o pretenda, por decirles algo, la administración aduanera, sumar al precio realmente pagado por pagar, que no esté contemplado dentro de los ajustes al artículo 8, definitivamente no pueden ser incorporados en base a lo dispuesto en este numeral 4. Ahora, en base a este mismo numeral,
también se pueden producir deducciones al precio realmente pagado por pagar. Y las deducciones de manera genérica, ¿ya? Están dentro, denme un segundito, voy a ver si lo he puesto acá, sí. Voy a complementar lo que les estaba comentando. Mire, en este cuadrito habla de la determinación del valor en aduana y todo aquello que puedo sumar al precio realmente pagado por pagar. Hasta este momento es todo lo que les he hablado, comisiones, cánones, ¿no? Gastos de transporte, carga y seguro. ¿Y qué puedo llegar a deducir del precio realmente pagado por pagar? ¿No? Puedo deducir gastos de construcción, costo de transporte ulterior a la importación, derechos e impuestos a la importación, intereses, ¿ya? Todo esto puedo deducir, obviamente siempre en base a datos objetivos y cuantificables, ¿ya? Todo esto está, vamos a ver dónde exactamente está el detalle de todas estos gastos que no forman parte del valor de la aduana y que puedo deducirlos siempre y cuando estén dentro del precio realmente pagado por pagar. Si tengo los documentos suficientes para decir, este es mi precio realmente pagado por pagar, contempla, por ejemplo, aquí voy a marcar costo de transporte ulterior al lugar de importación, ok, lo puedo deducir del precio realmente pagado por pagar, siempre y cuando lo pueda justificar la deducción con datos objetivos y cuantificables. ¿Sí? Voy a recurrir nuevamente a la resolución 1684 y nos vamos a ir a las deducciones. Vamos a ubicar, hay un articulado expreso para lo que es el tema de las deducciones. Caramba. Aquí está. Las deducciones del precio realmente pagado por pagar o la inclusión del valor, dice, solo procederá siempre que se distinga de manera objetiva. Estamos hablando de los datos objetivos y cuantificables. No encuentro, está como título. Denme un segundito. Nos vamos a ir mejor a lo que es. Aquí está. Vamos a buscar en el índice. Miren, dice sección 2, elementos a incluir y excluir. ¿Sí? Ahí están las adiciones y fíjense acá, artículo 33, elementos a deducir. ¿Sí? Entonces le vamos a poner 33 más bien para que se vaya directamente al articulado. Perfecto. Artículo 33 del reglamento 16 de la resolución 1684. Elementos a deducir o que no pueden ser añadidos al precio realmente pagado por pagar. Hasta este momento solamente hemos hablado de aquellos elementos que se suman al precio realmente pagado por pagar. Todo lo que he hablado desde las 7:30 hasta el momento son elementos que se suman al precio realmente pagado por pagar. ¿Sí? Ahora, el artículo 33 habla de los elementos a deducir, ¿no? Siempre y cuando estén dentro del precio realmente pagado por pagar, yo los puedo deducir, ¿sí? Entonces, mira, aquí está. Era lo que les estaba leyendo hace un momento, pero acá está de manera mucho más detallada. Por ejemplo, construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica realizados después de la importación. ¿Ya? Derechos e impuestos a la importación u otros impuestos pagaderos en territorio aduanero comunitario. En caso de aquellos incoterms que hayan sido pactados como entrega, digamos, en mi almacén como comprador, ¿ya? A este precio realmente pagado por pagar, yo a efectos de la determinación del valor en aduana y de la base imponible, yo puedo deducirle obviamente los derechos e impuestos que he pagado en el momento que mi mercancía ha sido sujeta a despacho de aduanero de importación, ¿no es cierto? Inciso C, transporte, acarreo, seguro ocurridos con posterioridad a la llegada de la mercancía al lugar de importación, así como los de almacenamiento temporal de las mercancías por razones inherentes al transporte. ¿Sí? Gastos de carga, manipulación en el lugar de importación. Intereses incluidos en la factura comercial, devengados en virtud de un acuerdo de financiación.
¿sí? Además, otro conjunto de aspectos que puedo deducir del precio realmente pagado por pagar, si es que ya estuviera dentro del precio realmente pagado por pagar, las comisiones de compra. ¿Se acuerdan que hace rato les dije? Forman parte del valor de la banda las comisiones de venta, pero no forman parte de las comisiones de compra. Y si la comisión de compra estuviera incorporada dentro del precio realmente pagado por pagar, lo puedo deducir. ¿En base a qué? En base a datos objetivos y cuantificables. ¿Qué más? Los derechos de reproducción en el territorio aduanero comunitario de la mercancía importada. En el caso de que los derechos de reproducción fueran aunque fuera incluso una condición de venta, estos no forman parte del valor en Habana. Inciso C, los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribuir o de revender las mercancías importadas, por ejemplo, cuando tales pagos no constituyen una condición de venta. Eso los puedo deducir también. Inciso D, actividades realizadas por el comprador en el territorio aduanero comunitario. Inciso E, los pagos por dividendos al vendedor en su calidad de accionista. Inciso F, impuestos interiores exigibles en el país de origen o de exportación. Y en general, cualquier gasto por actividades que haya emprendido el comprador por su propia cuenta. Yo les sugiero que le den una lectura a este artículo 33 del reglamento comunitario, porque podría constituirse una pregunta de examen, ¿sí? Bueno, ya va a ser hora de concluir esta exposición. Voy a proceder a llamar lista de un segundito. Licenciada, perdón, disculpe. ¿Qué artículo hay que leer? No lo he escuchado bien, por favor. Dame un segundito. Es el artículo 33 de la resolución 1684. Artículo 33, que se configura en dos partes. ¿Ya? Denme un segundito porque se está por apagar mi máquina. Un momento, por favor. Ya está. Bueno, entonces, ahora sí voy a abrir mi lista. Eva Aguilar. Presente, licenciada. Ya. Fanny, Verónica Fanny. Presente, licen. Carla Maribel Canaviri. Presente, licenciada. Ya. Vania Condori. Presente, licenciada. Perfecto, Vania. Gabriel Córdoba. Presente, licenciada. Ya. De la Quintana, Giovanna. ¿No está? Valquiria Escobar. Valquiria, ¿estás? No. Giovanna de la Quintana, ¿estás con problemas de audio? Estoy con, sí, licen. Giovanna. Un poco. Ahora sí. Buenas Ya, noches. ¿cómo estás? Ya te puse, ya anoté. Valquiria Escobar. Gracias, licenciada. Valquiria no está, ¿no es cierto? Verónica Guiteras. Verónica. No. Ingrid Herrera. Ingrid, ¿estás? No te veo. No. Rubén Jiménez. Presente, licenciada. Van a ir habilitando sus cámaras, por favor, ya cuando me diga presente.